Buenos días a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Efectivamente, acá vamos a hablar un tema, someramente un tema que es bastante frecuente. Todos los ginecólogos que nos están escuchando se han enfrentado algún día a un pólipo en tres condiciones distintas. Premenopausia, posmenopausia en aquellas pacientes usuarias de tamoxifeno. La primera pregunta al público, van a ser tres en total. La pueden leer ustedes. En una paciente de 35 años común y corriente, asintomática, con hallazgo ecográfico un pólipo de 8 milímetros de diámetro mayor, ¿cuál sería su conducta? ¿Un control habitual? ¿Ustedes le harían un seguimiento ecográfico? ¿Le harían un legrado uterino o una resección histeroscópica? Por favor, envíen sus respuestas. Bien, hay gente que tiene distintas maneras de ver esto, pero les voy a decir que para nuestro panel, nuestra evaluación y lo que hacemos nosotros en la clínica es que normalmente una paciente premenopáusica podemos seguirla si tiene ciertos factores y en algunos casos excepcionales le hacemos una resección en premenopausia. ¿Por qué uno trataría un pólipo asintomático en general, tanto para pre como posmenopausia? Es porque uno podría estar tratando de evitar una progresión del pólipo hacia una sintomatología mayor, podría estar haciendo una prevención de una malignización, y los datos son bien claros. En relación a la progresión, casi el 60% de los pólipos en premenopausia involucionan. Dentro de esos, en el primer año, casi un 30% ya involuciona espontáneamente sin que le hagamos nada. En los metaanálisis más grandes, hablando de malignización, cerca de un 4% de los pólipos se asocian a un proceso maligno, de etiología maligna. Pero eso varía entre las pacientes premenopáusicas y las posmenopáusicas. Las posmenopáusicas tienen un riesgo tan alto como un 5%, y las premenopáusicas como un 2%. En una casuística muy interesante se hizo una revisión de los pólipos que se asociaban a malignidad, y fue una cosa muy sorpresiva darse cuenta que los pólipos en general tenían una histología maligna en concomitancia con el endometrio secundante. Y en un porcentaje muy menor, menos del 1%, solamente en el pólipo estaba ubicada la patología maligna. Estos autores plantearon incluso que el pólipo podría no ser necesariamente un estadio pre-maligno. Ahora, los factores de riesgo de los que le hablé inicialmente son varios. El tamoxifeno, por supuesto que lo es. La aparición de pólipos múltiples, la obesidad, un riesgo relativo cerca de 5, la dislipidemia per se, un riesgo relativo de 7, el tamaño mayor de 1,5 centímetros. Y acá en el tamaño hablamos de un tema importante. Este número atávico se nos queda a todos los ginecólogos, que un tamaño de más de 5 centímetros tiene, o sea, de 1,5 centímetros, tiene una significancia estadística para biopsia maligna, dado en análisis de algunos trabajos que son bastante claros. Por lo tanto, nuestra respuesta en este contexto debería ser, en una paciente sintomática con un pólipo único de 8 a 10 milímetros, probablemente seguirla espontáneamente y esperar que tenga síntomas y consultarla. Eventualmente, si la paciente tiene un riesgo asociado, como los que le mencioné, un factor de riesgo, como haber sido recidivado, el sobrepeso, etc., y algunas veces en infertilidad podría darse una resección también. Vamos a ir a la segunda pregunta que les tenemos hoy día, por favor. La misma situación, pero en una paciente de 60 años, asintomática. Usted se encuentra con un pólipo. ¿Cuál sería su manejo hoy día? Vamos a ver qué dice la gente. Resección estereoscópica, creo que estamos bastante en consenso en nuestra conducta y la que de todos queríamos transmitir. El concepto es que en una paciente en posmenopausia estamos hablando de otro contexto, es otra situación clínica. La paciente en posmenopausia tiene per se un riesgo mayor de malignización del pólipo. Recordemos que más o menos el 5% de estos pólipos se asocian a una alteración maligna. La menopausia per se es un factor de riesgo, y dentro de eso el tamaño de nueces se esboza como un tema importante. Hay un odds ratio muy alto en pacientes que tienen un pólipo más de 15 o 18 milímetros. Lean ahí, 6,9. La menopausia, por lo tanto, es un riesgo relativo casi de 4. En menopausia es una situación peligrosa mantener un pólipo, aún sea asintomático. Nuestra respuesta, por lo tanto, el ticket debería ponerse exclusivamente en la resección histeroscópica. Vamos a la última pregunta, que es una situación especial, la paciente que está con tamoxifeno. Acá pusimos un ejemplo más bien extremo. 55 años, 3 años de uso de tamoxifeno, 2 pólipos, 10 y 20 milímetros de diámetro. ¿Qué harían ustedes? Por favor. ¿Cuál es su respuesta?
la mayoría se inclina por lo que debería ser. Una paciente con tamoxifeno está en riesgo de un cáncer de endometrio, sobre todo en la posmenopausia. No está tan claro en la premenopausia, aunque hay algunos reportes que también habría un riesgo aumentado. Pero la resección histeroscópica es lo que debería ser. ¿Por qué? Van los argumentos. El tamoxifeno, si bien es un antiestrógeno, tiene un efecto estrogénico importante en el útero. Inhibe la apoptosis, aumenta la incidencia de pólipo, hiperplasia y sobre todo menopausia, el cáncer de endometrio. Los pólipos son histológicamente distintos, más fibrosos, más grandes, múltiples. Por lo tanto, el riesgo, si uno ve una paciente que es menopausia con tamoxifeno, ya tiene un riesgo basal de un 30% de tener pólipos. De esos pólipos, la malignización puede llegar hasta un 10%. Esto aumenta en relación al tiempo de uso del tamoxifeno. Así que esto está claro, en una paciente con tamoxifeno posmenopáusica, uno debería hacer una resección histeroscópica y les recuerdo que incluso el 50% de las pacientes asintomáticas con pólipo, tamoxifeno, menopausia, pueden tener un cáncer oculto. Muchas gracias.